Vamos a explicar cómo actuar delante de un caso de obstrucción de la vía aérea entre niños de 1 y 8 años. Primero, si respira y puede hablar, le pediremos que tosa. Segundo, introduciremos el dedo índice y corazón formando un gancho para retirar cualquier cuerpo extraño. Debemos tener cuidado para no desplazar el cuerpo extraño hacia el interior de las vías respiratorias. Cuarto, si la víctima no puede hablar, lo que indica que la obstrucción es más baja, nos colocaremos por detrás y le sujetaremos el pecho con una mano, pidiéndole que se incline hacia adelante. Quinto, aplicamos hasta 5 golpes secos con el talón de la otra mano entre los omóplatos para provocar la tos y facilitar la expulsión del objeto. Sexto, si no conseguimos expulsar el cuerpo extraño, aplicaremos la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich con víctima consciente. Primero, situarse por detrás de la víctima abrazándola por la cintura. 2. Formamos un puño con la mano derecha y lo situamos entre el ombligo justo encima del estómago. 3. Cogemos el puño con la otra mano, sujetándolo con fuerza. Si el niño es de tamaño pequeño, con una mano es suficiente. Cuarto, presionamos el abdomen a la vez que realizamos un movimiento de las manos hacia adentro y hacia arriba, sin levantar al niño del suelo, para producir una tos artificial, para facilitar la movilidad y el desalojo del obstáculo. Quinto, repetimos la maniobra 5 veces consecutivas. Sexto, cada 5 minutos revisaremos el estado de la víctima. Si no remite, llamaremos al 112. Para la liberación de cuerpos extraños de un niño inconsciente se intenta hasta 5 veces la ventilación de rescate. Y si no hay respuesta, porque no se consigue la desobstrucción, se produce iniciar la RCP con una mano.